Hermanos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? En este momento estamos celebrando una vez más, en este domingo, en la iglesia El Shaddai, donde los invitamos a ustedes a este servicio, y en casita ustedes van a estar también celebrando con nosotros y adorando y alabando al Señor. Los invitamos a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 149, donde dice en el versículo número 1, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Así es que le damos la honra y la gloria al Señor por los siglos de los siglos. Danzamos para ti, Señor Jesús. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Decimos juntos: es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Proclama que hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Canta con nosotros y di: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Hay vida, Señor, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Una vez más di que hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Danzamos para ti, Señor, porque en ti encontramos libertad, en ti encontramos vida, en ti encontramos gozo. Amén. Rey de gloria, te exaltamos, Señor. Recibe la alabanza. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate.
Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Rey de gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Confiesa con tus labios, mi deseo. Adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate.
Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Te alabamos, Señor. Bendiciones, Iglesia Shaddai. Tengan ustedes muy buen día en este domingo 12 de julio, donde vamos a compartir la palabra del Señor. Es para mí un gozo grande en el Señor ocupar este lugar y que sea su Espíritu Santo el que me permita abrir mi boca para expresar su palabra, esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que es como una espada de doble filo que penetra, dice la Escritura, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Dios les bendiga en esta mañana. Yo les invito a que juntos oremos para poner esta palabra en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre maravilloso, Espíritu Santo, bienvenido en esta hora, Señor, a este lugar, a nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, me toca compartir tu palabra, Señor. Yo la pongo en tus manos mi vida. Úsame, Señor, límpiame, Padre, de todo pecado, de todo aquello que a ti no te agrade, Señor. Yo te lo entrego en esta mañana, Padre. Que mi vida, Señor, esté acepta delante de tu presencia en esta hora, Señor. Digno eres de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que estén conectados, a aquellos que llegarán también, Señor, durante esta transmisión, Padre, y añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, yo les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis. Ahí vamos a tener la prédica, el compartimiento de la palabra en esta mañana, y yo voy a dar lectura al capítulo 37, voy a leer del verso 18 al 32, y yo les pido que ustedes sigan con su vista. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José,
degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Aleluya, gloria al Señor. Hoy, hermanos, a través de esta lectura, vamos a aprender de la historia de un crimen. Hoy la palabra del Señor nos trae un panorama a nuestra vida como sus hijos, hermano, para que podamos nosotros tomar consejo de la bendita palabra de nuestro Dios. Se puede decir, hermano, que la historia de José es una de las historias más bellas del Antiguo Testamento. ¿Por qué se le considera una historia de esta categoría, hermano? Porque tenemos que recordar que José es un tipo de Cristo. Tenemos que recordar que él fue aborrecido de sus hermanos. Fue vendido por ellos a una caravana de madianitas mercaderes. José tiene mucha similitud con la obra que Cristo hizo. Fue usado, hermanos, también por Dios en su momento para llevar bendición a los gentiles, pero algo muy grande en el corazón de José es que él supo perdonar. Él supo perdonar en el momento que tenía que abrir su corazón, venir delante de la presencia de Dios primero y después poder ver a sus hermanos que humanamente lo habían traicionado. Vamos a repasar en esta mañana 5 lecciones que nos da la historia del gran pecado de sus hermanos. Esta es una historia, hermano, el pecado de los hermanos de José. El origen de su pecado fue la envidia, porque ellos dejaron que la envidia, hermano, llegara a su corazón, entrara y hiciera estragos en todos. Y vamos a ver que hubo por lo menos 3 sucesos en la vida de estos varones que los llevaron a que sus corazones se llenaran de envidia. Pero no nada más paró en la envidia, ahorita vamos a ver qué más pasó con ellos. Primero, nosotros podemos ver que el primer suceso, hermano, es la preferencia de su padre por José. Esa preferencia que Jacob, que Israel tuvo por el antepenúltimo de sus hijos. Una de sus razones fue porque lo tuvo en su vejez. Era hijo de Raquel, de su amada Raquel, una mujer muy hermosa. Y él también sacó esos rasgos de su mamá. Él era hermoso, era bueno. Sus hermanos, dice la Escritura, lo aborrecían en vez de tratarse de ganar el cariño y la atención de su padre Jacob. Si nosotros vamos a Génesis, ahí mismo en el 37, versos 3 y 4, dice la Escritura: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, dice el 4, que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, fíjese lo que hicieron, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ellos lo aborrecían, dice la Escritura. Pero otro suceso en la vida de José, hermano, fue la preferencia divina hacia su persona. José fue destinado por Dios, hermano, para realizar grandes cosas. José estaba ya en la mira de Dios para hacer a través de él grandes y maravillosas cosas con su pueblo cuando ellos estuvieron en Egipto. Dios, hermano, le dio a José sueños que se cumplían, sueños que le hacían ver lo que venía a su vida en su caminar por el desierto y hasta llegar a la tierra prometida. Y precisamente esos sueños eran el enojo de sus hermanos. La envidia de sus hermanos los inconformaba con la voluntad de Dios. Esa envidia no estaba de acuerdo con lo que Dios tenía preparado para ellos también a través de José. Y hermano, hoy vivimos mucho de eso y tristemente en las iglesias. Tal vez, hermano, hoy la envidia de gente que nos rodea, la envidia de gente que no le gusta ver que otro prospere, que no le gusta ver que otro camine adelante con su frente levantada, gloria al Señor. No entiende que es un propósito de Dios en las vidas que Él se quiere manifestar. Esa gente no entiende y quiere hacer tropezar a los demás, hermano, porque no hay conformidad en sus corazones, porque no están siguiendo la voluntad de Dios. Lo que Dios hace en tu vida y en mi vida, hermano, es con un propósito santo.
es para glorificar su nombre, es para llevarnos a las alturas, hermano, en donde Él quiere glorificarse, aleluya. Dice el verso 5 en adelante, seguimos en Génesis 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron, fíjese, a aborrecerle más todavía. El verso 4 dice que ya le aborrecían. Gloria al Señor. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y fíjese la respuesta, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice el 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice el 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Nunca se apartó del corazón de sus hermanos el aborrecerle. Nunca se apartó de la vida de ellos esa envidia, ese querer truncar sin saberlo los propósitos de Dios para con el pueblo de Israel. Otro suceso, hermano, que había en la vida de este varón era la superioridad de su carácter. Sin duda, era mejor que ellos. Rubén y sus hermanos dejaron que el pecado naciera en sus corazones en lugar, hermanos, de hacerse dignos del cariño de Jacob, su padre. Se les hizo más fácil aborrecerlo, se les hizo más fácil llenarse de envidia, llenarse de coraje contra José, pero hermano, Dios tenía un plan perfecto como el que tiene con la vida de usted y con mi vida. Y el plan que Dios tenía para la familia de José lo dio a conocer cuando la hambruna llegó a la tierra de Egipto. A lo mejor usted está padeciendo, usted está sufriendo, no lo entiende, pero puede ser que los planos perfectos de Dios no sean para hoy, no sean para este año ni para el que viene, sino para años después. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente ponernos en sus manos, solamente pedirle, hermano, que nos ayude, que nos levante, que nos guíe, como fue tomado José por la mano de Dios. Cuando el pueblo, hermano, está ahí para ir camino a Egipto, cuando llega el momento de partir, Dios estaba preparando el corazón de José, llenándolo de virtudes. Estaba llenándolo, hermano, de consejos, de virtudes, que años más tarde daría a conocer para bendecir a su propia gente. Todo lo que el Señor estaba haciendo a través de José era para bendecir al pueblo de Israel. ¿Qué pasó, hermanos, con la envidia que estaba en los corazones de sus hermanos? Fíjese que esa envidia dio un paso más allá. Y dice la Escritura que esa envidia los llevó al odio. Ya no nada más le aborrecían, ya no nada más, hermanos, estaban ahí tratando de hacerlo caer, sino que esa envidia provocó un odio más grande en el corazón de sus hermanos. Y si nosotros vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 15, dice la Escritura, todo aquel que aborrece a su hermano, fíjese, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y hermano, un homicida es la persona que ha dado muerte a otra. Ese es un homicida. Y la envidia, el odio, el que aborrece a otro, Dios lo compara con alguien que cometió un homicidio. Dios lo compara con alguien que mató a otra persona. Y aborrecer es sentir rechazo por alguien. Es rechazarlo, es odiarlo, es apartarse de él, es, como dice la Escritura, aborrecerlo, porque eso hacían estos varones con José. Por eso el título de la enseñanza de hoy, la historia de un crimen. La historia de un crimen el cual Dios nos lleva a valorar, Dios nos lleva a entender
que no debemos dejar que en nuestros corazones nazcan raíces de amargura. Nazcan, hermanos, raíces que nos van a llevar a cometer pecados más grandes que después va a ser imposible sanarlos. Porque después que la envidia los lleva al odio, ahorita lo vamos a ver en la palabra, desearon su muerte, la muerte de su hermano. Ya no nada más lo odiaban, ya no nada más lo aborrecían, sino que quisieron matarlo. Hermano, y no nada más lo desearon, sino que lo procuraron inmediatamente. Lo maquinaron, lo pensaron, porque ellos se querían deshacer de José el soñador, de aquel al cual Dios le daba esos sueños, esas visiones, para saber y preparar a sus hermanos y a su gente de lo que vendría tiempo después. Y esta es una enseñanza, hermanos, para que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, evitemos el peligro de alimentar en nuestro corazón un mal sentimiento, especialmente el de la envidia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa envidia va a llevar a otro pecado más grande y ese pecado a otro más grande. Y cuando nosotros sembramos una semilla mal en nuestro corazón, produce un gran árbol. Produce un gran árbol que va a ahogar lo bueno que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y después de todo esto, hermano, que acabamos de leer y que les estoy compartiendo, llega la consumación del crimen. Llega la consumación de quererse deshacer de ese joven. Primero, ¿cuál fue el acuerdo de ellos? El acuerdo fue matarlo. El acuerdo fue deshacerse de él. ¿Quién lo sugirió? Todos los hermanos lo pensaban. Todos ellos querían deshacerse de él. Y cuando José los buscó para darles un mensaje de parte de su padre, lo vamos a leer en el verso 12 de Génesis 37, del 12 al 17, dice la escritura: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ellos, hermano, estos varones ya tenían en su corazón hacerle mal a su hermano. Ya había nacido esa espina de odio que los estaba llevando a cometer un asesinato en la persona de su propio hermano. Dice el verso 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aleluya. El consejo del hermano mayor, el consejo de Rubén, el primogénito de Jacob, no parecía tan perverso, hermanos, como el de sus hermanos. ¿Por qué? Porque intercedió por él y les dijo: no lo matemos, no lo matemos. Y yo les voy a leer, hermano, en la Nueva Biblia al Día, cómo traduce este lenguaje del querer deshacerse de su hermano. Si nosotros vamos al verso 21 del capítulo 37, dice la escritura, en el verso 21, cuando Rubén escuchó esto, intentó salvarle la vida a José. No lo matemos, dijo, no debemos derramar sangre, echémoslo vivo dentro de la cisterna, así morirá sin que lo toquemos. El plan de Rubén era sacarlo más tarde y enviarlo a casa de su padre. Cuando José llegó donde ellos estaban, le quitaron su túnica de mangas largas y lo arrojaron a una cisterna vacía. Fíjese, hermano, le quitaron su túnica de colores y dice la escritura que lo arrojaron a una cisterna vacía. Él pensó: lo arrojamos a la cisterna, yo regreso, lo saco y lo vuelvo de regreso a casa. Gloria al Señor. Pero no, hermano,
el plan de Rubén le falló. Le faltó valor de enfrentarse a sus hermanos. Y aunque no lo mató junto con ellos, ni ellos tampoco le quitaron la vida, todos fueron culpables. Todos fueron culpables, hermanos, de aquello que estaban atentando contra la vida de su hermano. Dice, hermano, la enseñanza de esta mañana: sus hermanos aceptaron su consejo y quedaba más tranquila su conciencia. Pero ahí mismo, hermano, alrededor de la cisterna, dice el verso 25, luego se sentaron a comer. De repente vieron a la distancia una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos iban cargados de perfume, especias, bálsamos que llevaban a vender a Egipto. Lo metieron a la cisterna, hermano, y dice la Escritura, se sentaron a comer. Se habían llenado de crueldad, se habían llenado de egoísmo y ya no pensaban en el hermano. Entonces otro de ellos, Judá, otro hermano, les hizo una propuesta, otra propuesta aparte de la de Rubén. Y dice el verso 26 y el verso 27. Miren, dijo Judá a los demás, allá vienen unos ismaelitas, vendámosles a José. ¿Para qué hemos de matarlo y cargar con su culpa en la conciencia? No seamos responsables de su muerte, porque después de todo es nuestro hermano. Fíjese cómo habían pensado ya. No lo matemos, les dijo Judá. Es nuestro hermano, pero miren, viene una caravana, mejor lo vamos a vender. Y esto trae una enseñanza a nuestras vidas, hermano. Esto nos enseña que nunca se saca provecho del pecado. El pecado pequeño, el pecado mediano, el pecado grande que hay en los corazones de nuestras vidas, hermano, nunca vamos a sacar provecho de él. Solamente recordamos a Judas Iscariote. ¿Qué hizo, hermano? Vendió a Jesús. Dice la Escritura que por unas piezas de plata, por 30 piezas de plata. Y cuando él se dio cuenta de lo que hizo, vino un temor a su vida, se arrepintió, lo confesó. ¿Y qué hizo? Dice la Escritura que corrió a ahorcarse. Se mató. Hasta allá lo llevó su pecado, hasta quitarse la vida. Gloria al Señor. Esto, hermano, solo descargó las conciencias de sus hermanos. Pero venderlo como esclavo o matarlo era igual de cruel. Hacer alguna de las dos cosas que pensaron daba lo mismo en el corazón de esta gente malvada. Pero la propuesta de Judá no surtió efecto en los corazones llenos de pecado, porque ya estaban así los corazones de sus hermanos. Y la venta fue consumada. Dice el verso 28 de Génesis 37. Cuando llegaron los comerciantes, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Los comerciantes siguieron el viaje llevando consigo a José hasta Egipto. Entonces, hermano, no lo mataron, pero lo vendieron, y dice que esta caravana que llevaba mercancías rumbo a Egipto se lo llevó con ellos. ¿Qué nos enseña, hermano, todo esto? Que a la vida del hombre y de la mujer que no hemos confesado los pecados delante de la presencia de Dios y seguimos viviendo engañados, si es que no lo hemos hecho, llegan las consecuencias. Llegan las consecuencias, hermano, porque la palabra de Dios dice y se ha predicado, Dios no puede ser burlado. Lo que usted y lo que yo estemos sembrando, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Y qué aprendemos, hermano, de esas consecuencias de pecado en la vida de estos varones? Primero, los sufrimientos de José fueron grandes y pudieron haber sido peores si Dios no lo protege, si Dios no intercede. Segundo, los sufrimientos de Jacob, y vamos a ir ahí al verso 31, a partir del 31, dice la Escritura: ellos entonces tomaron un cabrito, lo degollaron y con la sangre mancharon la túnica de José. Luego le llevaron la túnica a Jacob, su padre, para que la identificara. Encontramos esto en el campo, le dijeron, ¿será la túnica de José? El padre le reconoció de inmediato, sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje destrozó a mi hijo y se lo comió. Dice el 34, entonces Israel rasgó su ropa
y se vistió de ropa ásperas e hizo duelo por su hijo y lo lloró durante varias semanas. Aleluya. Lo lloró durante varias semanas. Dice el 36, mientras tanto en Egipto, José fue vendido a Potifar por los mercaderes. Potifar era un funcionario del faraón, rey de Egipto, era nada menos que el capitán de la guardia. Pero dice el 35, toda su familia, fíjese hermano, aún los malvados hermanos trataron en vano de consolarlo, pero él les decía, no dejaré de llorar hasta que muera y me reúna con mi hijo. Y dice la Escritura que seguía llorando. Por más de 20 años, hermanos, llevó aquel pesar en su corazón. Por más de 20 años el Señor, cuando José fue llevado a Egipto, trató con él, lo preparó, lo llenó de virtudes y de cosas hermosas, porque él estaba siendo preparado para salvar a su padre y a su gente de la hambruna que llegaría a la tierra de Egipto. Y el tercer suceso es el sufrimiento de sus propios hermanos. Ya no nada más fue el sufrimiento de José, no nada más fue el sufrimiento de su padre, sino también el sufrimiento de estos hombres malvados. ¿Por qué? Porque mire hermano, el pecado, una de las cosas que hace antes que nada es quitar la paz del corazón. Ya no puede el hombre y la mujer vivir en paz cuando el pecado está floreciendo en el interior. Otra cosa que hace el pecado es separarnos de la presencia de Dios. Nos lleva a sucumbir espiritualmente. Nos lleva a la desesperación, como le pasó a Rubén. ¿Qué dice el verso 30 de Génesis 37? Dice la Escritura, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Estaba desesperado porque no sabía dónde estaba su hermano. Estaba desesperado, hermano, porque él llegó a la cisterna, él vio que no estaba. Dice el verso 29, un poco más tarde llegó Rubén, que había estado fuera cuando pasaron los ismaelitas, y fue hasta la cisterna para sacar a José. Cuando vio que José no estaba allí, rasgó sus ropas lleno de angustia y de frustración. Dos cosas que se apoderaron de Rubén, angustia y frustración. El muchacho no está y yo, ¿a dónde me meto ahora? Ya se había llenado su corazón de inquietud, de pena, de frustración, y eso es lo que hace el pecado en el corazón de la gente. ¿Qué pasó con él? Llegaron los remordimientos. ¿Qué pasó, hermano? Sus hermanos empezaron a pensar en lo que habían hecho ante el dolor de su padre, que hipócritamente lo estaban consolando por supuestamente la muerte de José, y ellos sabían a dónde estaba. Pero hermano, todo esto trae consecuencias. Ellos lo consolaban, se consolaban entre sí, pero había una cosa que pasaba con ellos, su conciencia los estaba acusando. Y dice el capítulo 42, fíjese hermano, el capítulo 42 de ahí de Génesis, el capítulo 42, el verso 21 y 22, dice la Escritura, en el verso 21. Luego se pusieron a conversar entre ellos y decían, esto nos ha ocurrido como consecuencia de lo que hicimos a José en nuestra juventud. Vimos el terror y la angustia suya, oímos sus ruegos, pero no le hicimos caso. Y dice el 22, yo les dije que no lo hicieran, dijo Rubén, pero no me quisieron hacer caso. Ahora tendremos que pagar por lo que hicimos. Hermano, porque toda cosa mala en nuestra vida trae consecuencia. Trae consecuencia delante de la presencia de Dios. Llegó la aflicción, llegó la culpa, llegó el remordimiento por lo que dice que ellos habían hecho en su juventud. Gloria al Señor. Ya en Egipto, hermano, ya cuando estaban ahí en Egipto y el Señor iba a hacer las grandes obras y milagros que iba a hacer con el pueblo de Israel, ellos pensaron, hermano, a la muerte de Jacob, su padre, que José se iba a vengar de ellos. Que José, hermano, les iba a hacer algo por todo lo que ellos habían hecho con su persona. Si nosotros vamos al capítulo 50, ahí mismo de Génesis, en el capítulo 50, en el verso 15, dice la palabra del Señor,
Una vez muerto su padre, los hermanos de José sintieron miedo, pues pensaban que José les guardaba rencor y aprovecharía la ocasión para vengarse de ellos por lo que le hicieron. Pero hermano, Dios había preparado el corazón de José. Dios había dispuesto bendiciones para el pueblo de Israel y el Señor las cumplió en su momento. Ahora, de esto, ¿cuál es la parte, hermanos, de la enseñanza de esta historia de un crimen para cada uno de nosotros? ¿Qué aprendemos? Literalmente, el crimen no fue consumado porque lo vendieron a una caravana que iba para Egipto. Pero fue lo mismo, porque dice la Escritura que Dios compara a aquel que aborrece, a aquel que odia, como si hubiera cometido un crimen. Hermano, recordemos que aborrecer a alguien para Dios es como cometer un homicidio. Primero, el pecado siempre trae sufrimiento, esas son las consecuencias. Hace sufrir a Dios. El pecado fue el causante, hermano, de la agonía de Cristo. El pecado es una espina en el corazón. Y si no es confesado y perdonado, hermano, se oye fuerte, pero nos lleva al infierno. Nos lleva a estar separados de la presencia de Dios. Nos hace estar separados de ese lugar el cual Jesús ha ido a preparar para cada uno de nosotros, sus hijos. José fue bendecido. Él mismo, hermano, fue hecho causa de bendición para su pueblo. El verso 17 dice que, hermanos, sus hermanos tuvieron que confesar su pecado, se tuvieron que humillar su orgullo. Hubo perdón, hubo humildad y hubo reverencia en sus corazones cuando dieron que José estaba en Egipto. Sus hermanos fueron corregidos. Los gérmenes de disensión, odio, envidia fueron destruidos entre ellos por el poder de Dios. Se cumplieron los propósitos divinos en esta historia, hermanos. La nación hebrea pudo formarse en medio de pruebas y luchas con una disciplina que la unificaron sin divisiones. Pero tenemos que hacer algo usted y yo. No perdamos de vista que solo el poder, que solo la misericordia de Dios son capaces de evitar peores consecuencias en una vida que está llena de pecado. Y hermano, librarnos de la maldición de nuestros pecados es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Confesándolos. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Dice que confesaron su pecado, humillaron su orgullo, hubo perdón, humildad, reverencia. Primeramente, ellos como humanos delante de José, porque tenían un temor reverente que Dios había puesto en sus vidas. Lo que nosotros, usted y yo, tenemos que hacer es confesar si hay alguna falta. Y cuando usted y yo confesamos, usted y yo estamos reconociendo que le fallamos a Dios, que hay algo que hicimos que no estuvo bien, hermano. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero aquel que los confiesa, aquel que se aparta de ellos, va a alcanzar misericordia delante de la presencia de Dios. Hermano, Santiago nos dice en el capítulo 5, verso 16, confiesa tus ofensas, confiéselas unos a otros, gloria al Señor, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El pecado es como una carga que viene a tu vida, que viene a tu corazón y te enferma y no te hace caminar derecho, no te hace caminar con la cabeza erguida. ¿Por qué? Porque es una carga que se trae en la espalda. Pero la gloria y la misericordia de Dios, hermano, nos han alcanzado. Cristo fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hermano, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Confesar nuestros pecados delante del Dios Todopoderoso. Él está presto para inclinar su oído, para darnos la mano, para levantarnos en el nombre de Jesús. Pero, hermanos, tenemos que reconocer, tenemos que hacer algo, lo mismo que hicieron estos varones delante de José. Sus hermanos, dice Génesis 50:17, que confesaron su pecado. Humillaron su orgullo, pidieron perdón. Y en el verso 18 dice, sus hermanos vinieron en humildad y se postraron delante de José y le reverenciaron.
¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermano? Venir, humillarnos delante de la presencia de Dios, confesar nuestros pecados y dice la Escritura, Él oirá. Damos gracias a Dios por esta palabra, hermano. Ruego al Señor que haya quedado grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra. Vamos a hacer una oración para dar gracias al Señor por estos momentos y estamos terminando. Bendito Dios y Padre maravilloso, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Yo sé, Señor, que tú nos enseñas que ella no vuelve vacía. Toma lo que tú tengas de ella para nuestra vida, Señor. Que sea esa espada de doble filo que penetre y corte, Señor, todo aquello que no te sirva en cada vida y en cada corazón. Que sea ese martillo que golpee ese corazón de piedra para desbaratarlo, Padre, y que en su lugar pueda quedar un corazón de carne. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy en esta mañana por aquellos que se han conectado para escucharla, por aquellos que lo harán más tarde, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por tus ricas bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas. Seguimos pidiendo y clamando delante de tu presencia, Señor, que todo virus, toda enfermedad, todo aquello se dobla delante de tu presencia y es echado fuera de las vidas en el nombre de Jesús, Señor. Cubrimos a tu pueblo, Señor, con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana maravillosa. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Buen domingo.